se encuentra en línea el presidente del bloque de Proyecto Sur en la legislatura porteña, Julio Raffo. ¿Cómo le va, Raffo? Mi nombre es Julián Di Beloña. Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, todo muy bien por suerte, y queríamos preguntarle en primer lugar por lo que se está debatiendo en estos momentos en el Senado Nacional, que es el traspaso tanto del subte como de 33 líneas de colectivos junto al premetro y al tranvía. ¿Cuál es la opinión suya, la personal, y cuál es la opinión de Proyecto Sur acerca del traspaso del subte junto a los colectivos de la Nación a la ciudad? Bueno, mira, acá hay un tema de principio histórico y de respeto a lo que es la ciudad de Buenos Aires, Sí. según el cual el subte, el juego, la Policía Federal y los puertos, la Inspección de Justicia, el registro de la propiedad y las competencias judiciales tienen que pasar a la ciudad como son provinciales en todas las provincias. Sí. Y es una barbaridad y un atropello a los derechos de la ciudad que no haya pasado. Punto primero. Punto segundo, la forma con que se está haciendo es una torpeza gigantesca entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad. Ustedes saben que se está traspasando en este momento del subte, no la propiedad, que ya se traspasó hace tiempo, pero cuando la nación le pasó la propiedad a la ciudad, le dijo, pero el contrato que tengo, curro, con el señor Rollo y Metrodías, sigue vigente. Entonces, ahora se le traspasa a la ciudad de prepo y sin haber ajustado todos los detalles que hay que ajustar, el contrato de concesión, el contrato curro que tiene e hizo el gobierno nacional con Metrodías, señor Rollo y sus cómplices. Ese contrato no ha sido cumplido adecuadamente, no se han hecho las inversiones que el contrato tenía que hacer en materia de seguridad, de mantenimiento, actualización, de extensión de la línea. Entonces, lo que la ciudad tiene derecho a decir, sí, páselo ya urgente, el gobierno nacional, ya tiene que aceptarlo, con las condiciones de estar al día con las obligaciones. No la puedo trasladar a un contrato que el otro no cumplió, el gobierno nacional fue negligente y cómplice de ese curro, porque muchos se han enriquecido con el gobierno nacional a través de las declaraciones juradas de bienes del presidente de la Nación, Kirchner, y su esposa para abajo. Y a su vez, el gobierno de la ciudad tiene derecho a decir, bueno, pásenmelo en condiciones de cumplimiento. Claro. Y han hecho una acta de una torpeza del gobierno nacional, una ignorancia, una torpeza jurídica, institucional, groserísima, tanto el señor Macri como el gobierno nacional. Porque dijeron, por artículo primero, se pasan los subtes, artículo segundo, se aumenta la tarifa. Han contrariado la normativa para aumento de la tarifa. No se puede aumentar la tarifa bajo de buen cubero, me sacas el subsidio y lo aumento tanto. Hay un procedimiento, ver los costos reales, cuánto es, se lo atropellaron los dos. El perjuicio del ciudadano, se atropellaron el procedimiento del control del aumento de ver cuál es el verdadero precio de la tarifa. Y por último pusieron un artículo que dice, y en plazo de 90 días tendrán que discutirse los convenios que hay que firmar. Y si no se nos ponemos, convenio significa consentimiento, significa acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo en eso, ¿en qué queda todo? En nada. Entonces, tanto la ley, el acta mamarracho que hizo el señor Macri con debido, como este proyecto mamarracho de ley, no resuelve el problema, y mucho menos el problema central, que es colocar a la ciudad de Buenos Aires en el mismo lugar de la provincia y traspasarle subte, como yo le digo, subte, juego, policía, puertos, inspección de justicia, registro de la propiedad y competencias penales. Sí, que la ciudad sea autónoma, ¿no? Y parece que todo fue muy rápido. La autonomía. La Constitución dice que será autónoma, claro, pero la Nación no le ha dado ese reconocimiento. Y lo que argumenta el macrismo es que tras este seguramente traspaso que va a aprobar el Senado, no tendrán presupuesto suficiente para mantener esto, y en consecuencia, por ejemplo, están cerrando grados en algunas escuelas porteñas. Esto es lo que argumentan desde el PRO. Sí, bueno, son argumentos que de repente hay que ver los números si son verdaderos o falsos, pero lo cierto es que esta ley que está en el Senado, de acuerdo al proyecto que mandó el Ejecutivo que yo le he visto, el último artículo dice que habrá que firmarse dentro del plazo que está corriendo de 90 días los acuerdos necesarios. Y si no se firman esos acuerdos, claro, que la actividad tiene una ley que depende de acuerdos a firmar entre dos partes. Si las dos partes no se ponen aquí, ya han dicho que no se quieren poner de acuerdo. Es una ley mamarracho esta. Estamos en manos de los monos con navajas, que pueden hacer mucho daño. Y peor, porque los monos hacen daño con navajas, pero no hacen daño de malo. Acá hay picardía política. Yo creo que también que en el telón de fondo aquí hay una especie de acuerdo tácito o expreso. Algunos me han dicho que es expreso,
en hacer un escenario de pelea muy fuerte para que Macri quede como el gran referente del antikirchnerismo en la ciudad, que tiene su posición, y el kirchnerismo quede como el gran antagonismo del macrismo, y queden los dos dueños del escenario político para lucrar, eliminando del juego al resto de los partidos de oposición. Por lo cual, Julio Rafa, ¿usted imagina que puede llegar a un acuerdo, como dijo, implícito para que entre kirchnerismo y macrismo, para que quede Macri como el gran opositor y eliminar de esta forma del mapa a la centro-izquierda? Mire, en mi provincia han dicho que se piensa mal y acertarás, ¿no? Si no le vero me probato. A mí me parece que algo de eso hay. Es una opinión personal mía, me he equivocado muchas veces, no descarto equivocarme otras. Pero a mí me da la sensación que si no nos entiende esta sobreactuación, es una actuación indecorosa, que la presidenta habla de los zapatos que le tira por la cabeza y el otro le contesta las carteras y los zapatos no. Esto es indecoroso, ¿no? Claro, muy mediático. Que se coloque a nivel institucional de una presidenta de la nación y de un jefe de gobierno una discusión de naturaleza a nivel de zapatos y carterazos, a mí me parece una falta de respeto de ambos a la ciudad y al nivel que tiene que tener una discusión sobre este tema. Julio Raffo, Sebastián Auro lo saluda, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal, Sebastián? El sábado se dio a conocer que el Frente para la Victoria presentó un proyecto para garantizar abortos no punibles. Precisamente Juan Cabandier ingresó esto a la legislatura porteña y manifiesta que es una iniciativa para la regulación de las medidas y procedimientos que debe adoptar el sistema de salud en los casos en que el aborto no es delito. ¿Qué piensa acerca de este tema? No, en primer lugar, yo creo que el aborto, entiendo que es un derecho de la mujer. Yo soy partidario de que se reconozca el derecho de la mujer al aborto. Segunda cosa, o sea, soy de lo que dicen defensor de este derecho. Sí. Segunda cosa, a mí me da la sensación, yo no he leído todavía el proyecto, pero que todo lo que le permita a las mujeres garantizar el cumplimiento de la ley penal, ya la ley penal desincrimina el aborto en los casos de violación, etcétera. Lo que pasa es que la inercia de los médicos o los temores razonables le ponían un obstáculo. Afortunadamente la Corte Suprema, en un fallo magistral, ha puesto las cosas en su lugar. Las legislaturas locales pueden dar instrucciones a sus médicos para ver cómo actúan en un caso o en otro. Está bien. Sí. Pero hay que tener mucho cuidado de que la norma no invada competencias federales. Claro. Porque el Código Penal es una competencia federal. Y nosotros, por más voluntad que tengamos, que yo quiera defender un principio, no puedo legislar contrariando la Constitución. Ya hubo un proyecto de la diputada Macías en que, a mi juicio, se llevaba puesta la Constitución Nacional, como otras normas que de repente acá aparecen, bueno, todos nos podemos equivocar. De repente, que por el afán de legislar y resolver problemas, se han presentado proyectos que de repente se atropellaban a alguna competencia federal. Yo soy hombre de derecho, desde 1968 soy docente de la Universidad de Buenos Aires, salvo la época de la dictadura que fui docente en Brasil, y quiero ser muy cuidadoso con la letra y el espíritu de la Constitución Nacional, la Constitución de la ciudad y las leyes. Uno no puede... Yo quiero ver el proyecto. Si el proyecto viene realmente a dar instrucciones a los médicos para agilizar el trámite, va a contar con todo nuestro apoyo. Si de repente, como pasaba con el proyecto de diputado Macías, que se va por delante la competencia federal del Congreso de la Nación en el tema de aborto, me parece que habría que corregirlo. Pero no lo he visto este proyecto todavía. La idea la aplaudo y voy a ser cuidadoso, como siempre, en la materia jurídica. Excelente, por lo cual entonces, en caso de que el proyecto sea legalmente posible, usted es un especialista en esto. Me sumo con toda energía y me sumo a apoyarlo y a votarlo y a ayudarlo. Esto lo declara el presidente del bloque de Proyecto Sur en la legislatura porteña, con todo lo que eso implica. Y lo último, Julio Raffo volvió a la agenda política tras lo que fue decisión del gobierno de Chubut, de Santa Cruz, en Neuquén, en Santa Fe, en Córdoba, el tema de YPF. ¿Cuál es su opinión al respecto y qué tan viable es o no una reestatización de la misma? No, me parece a mí que la Argentina tiene que recuperar el control de sus recursos naturales, su energía. Esta es una de las causas del Proyecto Sur. Estuvimos en contra de la privatización de YPF. Sí. Debo recordar que el secretario general de la presidencia fue miembro informante. El Pichetto de la presidencia, el secretario general de la presidencia fue miembro informante defendiendo la privatización de YPF, y Menem fue el que la hizo,
y nosotros estuvimos siempre en contra de esto. Creemos que debemos recuperarla, es una empresa pública, no estatal, pública, con control de los ciudadanos, participación de los trabajadores, etcétera. Pero el tema YPF se inscribe en el tema del petróleo en general. Claro. Acá hubo una delictual concesión llamada Cedro Dragón, que se la dieron a una empresa privada por 30 años, 10 años antes de que se venciera la concesión. Eso hay que anularlo. Está bien, lo hizo el presidente Kirchner, en muchas cosas merece mi respeto el presidente Kirchner, pero este fue un atrocinio. Entonces, el tema del petróleo no es un problema de si nos llevamos bien o mal con las familias Kenazi y con Repsol y con YPF. El tema del petróleo es el tema de la energía en la nación, y la nación debe recuperar sus recursos naturales y debe haber una empresa pública, no solo estatal, pública, con participación de la ciudadanía, a través de los representantes políticos institucionales que la ciudadanía elige en las elecciones, y todo el problema del petróleo debe ser replanteado. Julio Rafa, un placer escucharlo en Punto Medio. Gracias por su tiempo. Gracias a ustedes, son muy generosos, les mando un abrazo.